Bueno, enhorabuena, doctor Leibar. Creo que soy una afortunada por poder entrevistarte. Creo que esta es la entrevista número. No lo sé. Pues habría que contarlas. 27. La número 27. Y te han dicho mucha gente que por qué no te entrevistan a ti. Y me has seleccionado. Yo creo que probablemente porque hemos tenido muchas conversaciones durante muchos días de cosas muy distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues Asier Leibar es el jefe de servicio de Blua Sanitas Valdebebas, jefe de servicio de urología. Es el socio fundador de Planet Academia, que estamos aquí por Planet. Y si tú tuvieses que definir ahora mismo quién eres, quitando esos dos títulos, ¿quién eres, Asier? Bueno, antes de nada, gracias a ti por esta entrevista y por convertirte en mí, si se puede decir, es decir, convertirte en la entrevistadora. ¿Quién soy? Un, un chaval con muchas ganas. Y que no te las quiten. Sí, o que no me las quite yo a mí mismo, ¿no? Igual me da más miedo. Bueno, yo veo que en todas tus entrevistas tienes normalmente un patrón, ¿no? De por qué hemos escogido medicina, tu trayectoria profesional. Pero a mí me interesa siempre muchas veces más la parte personal y luego yo creo que hemos pecado alguna vez tú y yo de decir, ¿por qué Menganito no lo entiende? ¿Por qué lo vemos de una visión distinta si siempre el punto de inflexión es la sensibilidad? Entonces te voy a dirigir hacia una entrevista algo más sensible que profesional. Y en tu vida profesional has tenido cuatro trayectorias que yo creo que podríamos dividir en bloques. Vamos a dividir el bloque de Alicante, vamos a dividir el bloque de Bilbao, vamos a dividir el bloque de lo que te hace venir a Madrid y esa primera etapa del Infanta Sofía, luego esa gran etapa de La Paz y yo creo que el presente, ¿no? Que es ese salto al vacío que has decidido realizar yéndote a la práctica privada en exclusiva, ¿no? Entonces, empezando un poco por Alicante, eh, aunque seas de Bilbao, ¿tú cómo te sientes? ¿Vasco o de Alicante? Eso es una pregunta muy buena, porque además me lo hace mucha gente, ¿no? Pues mira, yo esto lo he hablado mucho con Gaspar, con el que sabes que es mi maestro. Yo me siento un poco una apátrida, eso para empezar. Y creo que además eso me ha forjado cierta parte de mi carácter. Me siento, o sea, en Alicante siempre he sido el de Bilbao, ¿no? Porque llamarte Asier Leibar en Alicante en los años 77 a 80 y poco, y además en una casa con mi madre es de Bilbao, mi padre es de Tolosa, aunque crió en Madrid, con unas costumbres vascas y unas recetas de comer, o sea, son cosas como muy del día a día, hace que seas un poco raro, ¿no? Pero me he criado en Alicante, entonces cuando llegué a Bilbao, efectivamente, o bueno, incluso yo recuerdo, fíjate, como soy un poco así como ñoño, como un poco cagón, Anda, dices lo de la sensibilidad y es verdad ñoño dice. que ahí me has dado porque se me conoces bien. Yo recuerdo cuando llegaba, nosotros veraneábamos en Plencia en verano y íbamos en Bilbao pasábamos la Nochevieja, la Navidad en Madrid y luego en verano en Brihuega, en un pueblo de Guadalajara donde vivía mi abuelo y en Plencia en un pueblo de Vizcaya muy bonito que os recomiendo a todos ir porque es muy bonito. Y me sentía el de fuera, porque decían, joder, pues tú para llamarte así tienes el acento en el culo, me decía uno, ¿no? El típico, los niños que son muy crueles. Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, me siento muy bilbaíno, la verdad. Siempre me he sentido muy bilbaíno desde pequeñito. Me siento vasco y me siento español, desde luego, como decía mi abuelo Miguel, vasco español. Eh, Me siento alicantino también y no sé, y la verdad es que me encanta España. O sea, me encanta España con sus diversidades culturales. Y entonces me siento, de Madrid, por ejemplo, en Madrid siempre he dicho que es una ciudad fantástica donde ser de fuera es un valor y que me han acogido y me siento uno más. O sea que en Alicante te sentías el de fuera, Sí. en Bilbao probablemente no llegabas a sentirte vasco Ujú. y en Madrid, oye, pues muy bien, ¿no? Te sientes una más. Sí, en O sea Madrid que en Madrid sí que te has realmente, sentido de Madrid. sin duda. O sea, Madrid yo creo que en eso.
yo siempre defino Madrid como la mejor ciudad del mundo. Pues es una ciudad, le falta mar, que nos gusta el mar a ti y a mí, ¿no? Totalmente. Pero es una ciudad donde ser de fuera es un valor. Y es que eso es muy poco habitual. Y una pregunta, cuando saltas de Alicante a Bilbao, ¿qué te hace quedarte en Bilbao? Bueno, eso también es buena pregunta. Para mí, yo creo que los bloques que planteas, la verdad es que profesionalmente son muy interesantes porque para mí ir a Bilbao supone una epifanía urológica. Es decir, yo en Alicante, yo para empezar, llego a la carrera de medicina pensando en quedarme en Alicante porque yo estaba muy protegido, soy el hermano mayor de dos hermanos y no sé, como he estado más en las faldas de mis padres que mi hermano que se fue antes de casa, ¿no? Y entonces yo quería seguir estudiando en Alicante la carrera, pero la Facultad de Medicina de Alicante es muy pequeñita y estaba muy bien considerada porque tenía buenos números de mira, al ser pequeña y ser poca gente. Y estaba difícil entrar, no tan difícil como ahora, pero bueno. Y total, que me iban a aceptar en Valencia. Entonces empecé a estudiar, de hecho fui a entrevistarme a Valencia y entonces llevaba el pelo por los hombros, era votante de Izquierda Unida, era un idealista, escuchaba a los Doors. ¿Te has Y transformado? sí, sí, pero ya mucho antes. El caso es que me quedé a estudiar medicina en Alicante y cuando me llegó la residencia yo pensaba en estudiar, en hacer urología. Yo hice un año de medicina del trabajo, me fui a Oviedo, no me dio para una quirúrgica, que era lo que yo quería claramente, desde la facultad yo quería ser cirujano. Y entonces cuando llegó el segundo año dije, bueno, o trauma o urología. Y trauma había en toda la provincia de Alicante, porque en todo hospital comarcal había trauma, pero urología solo entonces había en uno, en el Hospital General de Alicante. Y entonces pensé, bueno, pues si no me da urología en Alicante, me quedo haciendo trauma en Alicante y si no, pues hago urología en Valencia. Y me dio para urología, para la primera. Entonces me quedé en urología al principio incluso un poco diciendo, joder, yo ya me había hecho la idea de ser traumatólogo. Total, que ya yendo a lo que me has preguntado, acabo, bueno, en el último año, mi residente pequeño, Juan Pablo Caballero, me dice, oye, ¿por qué no te vas tú siendo de Bilbao a rotar con Gaspar y Barlucea a Galdácano? Y yo, pues sí. Y yo ya me había solicitado el rotatorio de Bruselas para ir con Gono Bolens a hacer la paroscopia. Y entonces dije, bueno, pues me voy 3 meses a Bilbao. Y cuando llegué a Bilbao y conocí a Gaspar, me quedé estupefacto. O sea, conocí una urología que yo no conocía. Yo tenía claro que quería hacer la paroscopia, pero no conocía la endourología que hacía Gaspar. Y luego encima la manera de pensar, el estar codeándose con gente internacionalmente conocida siempre, visitantes allí de Argentina, de París, no sé, ya te digo, lo recuerdo como un momento epifánico de decir yo esto. ¿Y te escogieron o escogiste tú? Bueno, probablemente los dos, ¿no? Yo en ese momento llegué con muchas ganas y en los primeros 3 meses que estuve hice un trabajo, recapitulé los 100 primeros Da Vincis, estoy hablando del año 2008, no había prácticamente Da Vincis en España, solo 3, la Fundación Puigvert, nosotros allí en la Clínica Virgen Blanca y en el Clínico San Carlos, pero el clínico hacía sobre todo los cirujanos, era una donación de las Koplovich y tal, y no estaban muy, estaba Jesús y Ángel Silmi que empezaban, pero total, que yo cogí los 100 primeros Da Vinci, analicé la disfunción eréctil, la continencia, lo llevé a un grupo de uroandrológico de la asociación. Y entonces joder, también Ander dijo, este tío, Ander Estovieta, dijo, este tío, esto es estupendo, nos va a publicar aquí todo. Luego no volví a publicar gran cosa. Te escogieron, ¿eh? Vieron tu foco, Cogieron vieron tu un foco. poco con trampa. Y Bueno, bueno, pero y vieron yo, las ganas, ¿no? sí, vieron las ganas. Yo creo que lo que vieron efectivamente fueron las ganas. Y tenía muchas. Cuántos años estuviste en Bilbao? Bueno, pues llegué en 2008, estuve allí 3 meses, ya hablamos de que me iba a volver allí de adjunto, entonces volví a Alicante a acabar la residencia que entonces acabábamos a finales de mayo, si no recuerdo mal, o en junio, y ya en junio me volví a Bilbao de adjunto, 2008, y me vine a trabajar a Madrid en julio 2015 15. contigo. Bueno, todavía no estabas, estaba rotando en París, porque me casé en julio de 2015. O sea que 7 años estuve el mismo tiempo en Galdácano que en La Paz. Luego, ¿Cuánto tiempo
desde que decides que tu vida personal está en Madrid, tardas en decidir que te tienes que ir a Madrid? Es decir, Sí, que sí, tú no, te tomas la entiendo. decisión de no podemos seguir con esta distancia, ¿no? Porque al final muchas veces tomamos Mm, decisiones profesionales que tienen una sombra personal que no compartimos, ¿no? Entonces, a mí hay una cosa de tu historia mm. natural, obviamente tu vida familiar está anclada en Madrid, ninguno de los dos siendo de Madrid, y eres tú el que migras, ¿no? Entonces, eso es una Mm. cosa que a mí eh, me Eh, gusta de tu historia, ¿no? sí, bueno, en su día también no te creas que no me generó cierta inseguridad, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo estaba muy bien en Bilbao en aquella época, porque ya había conseguido llegar a un grado de conocimiento de la cirugía laparoscópica bastante sólido, pues estamos hablando del año 2014, 2015, que igual yo ya llevaba en torno a 100 procedimientos, ¿no? O algo menos quizá, pero sí, por ahí, de 80, 100 procedimientos, por lo tanto ya tienes un... Yo cuando, me gusta contarlo a los residentes, cuando tenía residentes, yo cuando llego a Bilbao o cuando acabo la residencia, lo que quiero es poder hacer una prostatectomía radical laparoscópica con, digamos, con seguridad y con solvencia en cualquier lugar al que me vaya a trabajar. Eso era un recurso factible porque iba a haber instrumental laparoscópica. De hecho, fue una de las conversaciones que tuve con Emilio Ríos y con Luis Martínez Piñeiro. Y eso me lo planteé como objetivo. Yo ya había llegado a ese objetivo cuando vi que había mucho más y que yo seguía aprendiendo mucho y que la robótica ya era parte de mi vida y ya había empezado a hacer robot en consola, digamos. Yo ya era cirujano de consola, aunque me acredité en 2009, pero hasta que no ayudé en muchos procedimientos no. Entonces, pensamos en que Mercedes también pudiese ir allí, de hecho llegamos a valorar la posibilidad. A mí ir a Madrid me tiraba, me apetecía, ¿Te apetecía? sí. Madrid me apetecía porque yo veía siempre en Madrid que pasaban muchas cosas. Y joder, en aquella época de mi vida, con 30 y largos, me gustaba estar en los foros, gracias entre otros, a Ander Astorieta y a Nacho Moncada. Yo ya había aparecido en foros de andrología, me empezaban a poner también en algunos de la paroscopia y tal, entonces dije, lo de Madrid me tira. Entonces valoramos el que ella fuese allí, era una buena situación también, pero al final familiarmente me venía mejor quizá Madrid, porque yo en Bilbao ya no tengo mucha familia, tengo ahí unos tíos y tal. Y total, que al final pues decidimos hacerlo. Parecía que el proyecto en la Infanta Sofía, con Luis Martínez Piñeiro, al que admiraba mucho, y con Emilio Ríos, contigo, era un sitio bueno, que estaban haciendo bien las cosas y que me atraía. La conversación con Luis también fue, yo le dije que la urología para mí no era un trabajo, era una pasión y que yo quería seguir en lo que estaba, en la oncología, en la paroscopia. Me dijo que para él también, lo era una pasión, era algo más que un trabajo. Bueno, y entonces me vine con miedo de, bueno, que fuese un paso atrás, ¿no? ¿Y fue un paso atrás No. en algún momento? Hombre, sin duda hubo un momento en el cual pasé de estar en contacto con... Claro, entonces ya no era la Virgen Blanca, era el igualatorio médico quirúrgico, tenía al alcance de la mano el robot Da Vinci, el quirófano 8 del IMQ Zorrozaurre, que era, vamos, un festival de endourología, porque era el reino de Gaspar, ese quirófano era de ellos, nuestro, o sea, no lo gestionaba una supervisora, era todos los días urología, y ahí se hacía todo lo que no fuese robótica. Entonces, claro, pasar de eso, de esa agilidad, de en Galdácano tener, digamos, ya mi sitio más consolidado, a llegar a un servicio donde, pues oye, tenías que... En eso Luis fue un hombre de palabra. Él me dijo que iba a hacer la paroscopia y hice la paroscopia. Quizá no tanta como yo quería, pero Pero bueno, me tú siempre has mantuvo una dicho que nada actividad. es suficiente, ¿verdad? Para un cirujano. Sí, sí, ¿De qué se queja un cirujano, no? de que no opera. De que no opera, ¿no? Y cómo nos castigan quitándonos días Sí, de quirófano, ¿no? Esa es un poco la sensación que tenemos todos. sí. ¿Cómo digieres que te dan la laparoscopia, pero tienes que renunciar a toda la parte de endurología que habías visto en Bilbao, ¿no? En la gran escuela? Nunca la has mencionado, Ah, yo no te oigo hablar de mm, endurología, nunca, siempre te hago hablar de docencia, de robótica, de técnicas quirúrgicas nuevas, pero
la neurología no la mencionas, ¿la echas de menos o no? Qué tía. La verdad es que das ahí en sitios donde no pregunta la gente normalmente. Pues mira, en ese momento no me di cuenta. Yo creo que es, fíjate, no sé si este ejemplo va a ser un poco, va a ser bueno, pero cuando una persona muy egoísta que está en una pareja se busca un amante, ¿no? Y está como centrado en sí mismo, ¿no? Yo creo y luego de repente se da cuenta de lo que tenía, ¿no? Yo cuando me lanzo a la laparoscopia y a la robótica y con ganas de hacer más y hacer más y hacer más, ten en cuenta que era una parcela mucho más limitada que la endourología. Lo cual no quiere decir que la endourología compleja no fuese también un sitio difícil de llegar. Que Pero lo yo es, lo es, sin que lo duda. es. Incluso, bueno, no te sabría decir, yo creo que probablemente más. Pero en ese momento como que solo tenía ojos para la laparoscopia, ¿no? Y para mí era relativamente normal pues, las percutáneas con Gaspar, con Miquel, los accesos combinados y todo aquello. Entonces empecé sin darme cuenta de que, bueno, y en el Infanta algo de endourología se hacía con Ana Linares y tal, de vez en cuando. Pero luego efectivamente me fui separando. Luego mi gran aliado en todo esto, mi alma gemela, aunque seamos muy distintos, es Gonzalo Bueno Gonzalo. Chomón. Entonces, claro, yo con Gonzalo hacía endourología, aunque hacíamos poco en aquellos días. Y luego, fíjate, efectivamente me he ido alejando de la endourología. He seguido pues poniendo nefrostomías en supino en las guardias de la paz, intentaba hacerlo a mano alzada con los residentes para seguir, digamos, teniendo cierta pericia endourológica, pero sí que la... Y ahora me he reencontrado con ella, ¿no? Aunque tenemos un poco repartidos los papeles Gonzalo y Gonzalo hace más la parte endourológica y yo hago más la parte robótica, si quieres, o la paroscópica, pero vuelvo a... oye, soy el ayudante de Gonzalo ahora, ¿no? Y encantado, además, porque es un hombre que hace las cosas con una minuciosidad y un cuidado que es, vamos, yo siempre a quien me quiere escuchar le digo, tienes que venir a ver a Gonzalo a hacer una RIRS o una percutánea, todavía no hacemos, estamos en ello. Entonces, bueno, me he reencontrado con esa parte de mi vida que Gaspar siempre decía que era lo que se acabó dedicando sus últimos años de trabajo, ¿no? Activos, ahora se dedica a otras cosas también espectaculares. Y, y me estoy reencontrando con ella y es como, no sé, como me trae muy buenos recuerdos. He alucinado con los cambios que ha habido en endourología, Hombre, fundamentalmente con las vainas de aspiración, que son otra cosa. Y la visión, ¿no? De los desechables. ¿y no crees ahora que cuentas, ¿no? Que tú al final escogiste y te deslumbraste con la laparoscopia? Supongo que por ir a rotar con Bollens, tú venías de una escuela de liceo francés, es decir, a ti te directamente toda tu formación te empuja hacia allí, ¿no? ¿Que les está pasando lo mismo a todos los residentes con la robótica? Que creemos que formar parte en nuestra generación de un equipo de laparoscopia era estar en el equipo bueno, que no significa que hagamos más que otros cirujanos, para nada, pero que haya esa obsesión ahora con el robot y estén ninguneando otras técnicas que tratan patologías mucho más complejas, mucho más cirujano dependiente en cuanto a la técnica. eh, pero al final, cirujanos robóticos ahora mismo hay una barbaridad, buenos y malos, pero en cuanto a volumen, ahora mismo hay una barbaridad. ¿Cómo orientarías tú a un residente ahora mismo que esté obsesionado con la robótica? Es una muy buena pregunta, porque efectivamente quizá la tecnología nos deslumbra, ¿no? Sabemos robot, ¿no? Yo quiero estar en el robot, porque como es como la parte pequeña. No, eso no es correcto, porque te puedes hacer un gran desgraciado. Lo primero es intentar conocerte a ti mismo en esta pequeña faceta, porque conocerse a sí mismo es de lo más difícil que hay, creo. Intentar sentir dónde obtienes placer. Es que la mente a veces nos juega malas pasadas y también vale para el amor y para el sexo y para todo, ¿eh? Yo, como sabes, durante unos años me dediqué a la medicina sexual y me interesa mucho la medicina sexual porque dice mucho de nuestra especie. El, la cabeza te dice una cosa, pero tu cuerpo te dice otra. Tus manos te dicen otra, tu piel te dice otra. Esto que parece que se me está yendo la pinza es muy cierto. Y entonces
Tú cuando quieres algo, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿realmente es lo que me hace feliz, en lo que disfruto, en lo que soy? Bueno, No te voy a decir bueno, porque igual bueno al principio no es nadie, o mucha gente puede decir, joder, es que yo todavía no sé si soy bueno en esto, ¿no? Y es verdad. habilidoso. Sí, o que tienes cierta habilidad, efectivamente, que tienes cierta facilidad, ¿no? Y eso puede ser, como dice Eduardo, nuestro amigo, que ha estado en este foro varias veces, eso lo primero que empieza es por mirar dentro de uno mismo. Y efectivamente, la endourología es maravillosa. La cirugía funcional puede ser complejísima. La cirugía funcional, ahí meto un carro de patologías, como puede ser la andrología, como puede ser la reconstructiva con la uretra, como puede ser la cirugía del suelo pélvico. Y todo lo que rodea a la cirugía, que no sé si hablaremos de ello, pero yo considero igual o más importante que es el acto humano. Entonces, efectivamente, fascinarse con la robótica, cuando igual yo tengo una inclinación natural a la endourología, pues me estoy haciendo un flaco favor, lo cual no quiere decir que no aprendas robótica también. Yo creo que el robot hoy en día no es una especialidad, es un instrumento que sirve para hacer muchas especialidades, ¿no? Que es verdad que tiene ahora un cuello de botella, un embudo por el cual no todo el mundo puede acceder, o por lo menos en los momentos iniciales. Tiene cierta dificultad de acceso por el número limitado de máquinas que hay, pero esto yo creo que cambiará en poco tiempo. Tú, cuando decides saltar del Infanta Sofía a La Paz, o cuando llega el momento que te llaman del Hospital La Paz, hay una llave que tú pides como llave de entrada, ¿no? Que es obviamente poder poner en marcha el programa de cirugía robótica, que al final es lo que nos has dejado en el hospital, ¿no? Un programa de cirugía robótica funcionando, algo que habías aprendido en Bilbao, algo que se estaba estableciendo tarde en la Comunidad de Madrid, pero saltas sobre todo de un hospital pequeño, donde se hacían las cosas muy bien y se hacen, a un hospital grande, donde también se hacen las cosas muy bien, pero el tipo de patología, el tipo de funcionamiento del hospital es muy distinto, ¿no? Entonces yo creo que cuando somos más jóvenes a lo largo de nuestra carrera profesional, siempre ves qué sería trabajar en un hospital grande. Entonces yo creo que era la primera vez que entrabas realmente a trabajar en un transatlántico, ¿no? Un 12 de octubre, un Clínic de Barcelona, un Valdebrón, ¿no? El gran hospital, ¿no? Entonces, ¿qué sientes tú al entrar en La Paz? ¿Te sientes agobiado? ¿Te sientes frustrado? ¿Te sientes decepcionado? ¿Cuáles son tus primeras sensaciones al principio de esos años en el hospital? Bueno, em, aquí hay que decir una cosa antes. Yo llevaba ya en Madrid 4 años, casi, y no llegaba, pero 3 años largos, y ya habíamos empezado en la privada a hacer robótica, con muchas dificultades, yendo a pues, los amigos de San Rafael, Fernando Chamorro y Andrés de Palacio y el Liberto nos permitieron utilizar su robot, luego también en HM San Chinarro entonces habíamos hecho algunos casos, en Santa Elena donde empezamos una actividad. Entonces con todo esto ya teníamos un poquito de tal. Entonces yo la robótica, digamos, ya la hacía de nuevo, lo cual fue un momento para mí muy, muy, muy difícil, porque yo venía de Bilbao, de estar, como decía antes, protegido con el robot ahí en la clínica, a pasar a un sitio donde tenía que buscarme las castañas. Y encima que, joder, en Madrid, Estela, hay un montón de urólogos y muchos urólogos muy válidos. Por eso yo siempre cuando me dicen, es que Madrid, me advertía un tío mío, es como la corte, es cainita. Sí, hay algo de eso, pero a mí me han abierto las puertas en muchos sitios, mucha gente de Madrid que podría pensar que era competencia. Y han hablado muy bien de mí, mucha gente de Madrid, urólogos, que podían también decir, este va, viene, alguno lo habrá dicho, pero desde luego yo recuerdo mucha gente que me venía diciendo, este me ha dicho que tú de esto sabes. Y eso es muy bonito para mí. Entonces yo cuando me llama Luis para ir a La Paz, bueno, lo primero efectivamente que le digo es, si hay un robot en La Paz, yo quiero estar ahí. Y entonces una persona clave en mi vida, en ese momento, estando en La Paz, que eres tú, mm, es la que, porque Luis me dice, sí, pero Estefanía está ahí para el robot. Y le tengo que preguntar a Estefanía. Le digo, bueno, pues por supuesto, preguntarle a Estefanía, claro que sí, que encima ya es mi amiga. Y bueno, y tú tuviste ahí la generosidad, o como quieras llamarlo, de cuando te preguntó Luis, Asier dice que viene La Paz si participa en el robot. ¿Tú estás dispuesta a que él participe? Incluso yo creo que insinuaba por delante de ti, y tú le dijiste que sí, ¿no?
otro acto de magnanimidad, de humanidad, que hay tantos, ¿no? Y que se habla un poco. Tuyo en este caso. Entonces, eso fue para mí, desde luego, un incentivo, porque yo estaba muy bien en la Infanta Sofía. José Manuel de la Morena, que entonces era el jefe, a mí me trataba fenomenal en la Infanta Sofía. Tú has estado en ese hospital, es un hospital que efectivamente, como dices, funcionaba muy bien. Sí. Y a mí me daba un poco de miedo escénico ir a La Paz. Hombre, es verdad que yo me formé en el Hospital de Alicante, que es un hospital de más de 1000 camas. O sea, no es un hospital pequeño, con más de 100 trasplantes al año. Es decir, tenía, bueno, un servicio de urología que en aquella época era un poquito antiguo todavía, pero era un hospital grande, digamos. Pero no era La Paz, obviamente, y La Paz con la fama que tenía. Yo le dije a Carlitos, luego un residente y ahora urologo en Elche, cuando era alumno mío en Academia Mir, que cogiese La Paz, ¿no? Porque La Paz era para entonces, acuérdate, lo que suponía la laparoscopia en La Paz de próstata, ¿no? Exacto. Entonces eso me intimidaba un poco. Ahí José Manuel tuvimos una conversación en la cafetería de la Infanta Sofía que fue muy, para mí me animó mucho. Me dijo, mira, no te creas que no es para tanto. La gente es igual que aquí, pues oye, habrá gente con mucha experiencia, gente con menos, gente que esté más enfadada con la vida y gente menos, ¿no? Y esa fue un poco mi llegada, ¿no? Es verdad que yo, y eso lo he pensado mucho recientemente, ya venía de la Infanta Sofía, donde había varias personas de La Paz. Estaba Luis, estaba Emilio, estaba el recientemente fallecido Jorge López Tello, en fin, había una, digamos, un feeling muy paz-like, ¿no? Entonces ya estaba acostumbrado un poco a esa manera de ser. Y cuando llegué en el servicio, bueno, pues efectivamente era pues un poco intimidatorio, ¿no? Aquello, pero bueno, los residentes, la gente joven, tu presencia allí, Otros la de servicios, ¿no? Emilio, bueno, y luego a mí, efectivamente, lo que me ha enganchado de La Paz, y esto que no se moleste nadie, por favor, pero no ha sido tanto el servicio de urología como otros servicios que Claro, o conozco. sea, yo por lo que te hacía la pregunta sobre todo no es tanto por el servicio de urología en sí, que obviamente es un servicio con muchísima historia y se nota. Al final ahí hay una marea de fondo, sino por lo que es el hospital en Mm. sí, ¿no? Que de repente te llaman de, pues, los traumatólogos, Sí, ¿no? Los sí, sí. traumatólogos que se especializan en oncología y ver cómo desmontan una pelvis y cómo te entra ahí todo el mundo en un equipo muy multidisciplinar que aparentemente sale como natural y nadie sabe nada del caso hasta 2 días antes, porque también tienen esa forma de funcionar el hospital, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me llamaba la atención de ti era cómo estabas tan cómodo fuera de la zona de confort, ¿no? Porque Mm. estabas mucho más a gusto pues, con las ginecólogas ayudándoles a arrancar su programa de robótica, donde no tenían a lo mejor la experiencia que tenías tú, o entrando con los traumatólogos o incluso en la unidad de sarcomas, y era tu zona de confort real. Mm. Estabas más incómodo probablemente dentro del servicio que lo que estabas fuera del servicio, Mm. ¿no? Entonces, esa parte, ¿la echas de menos o no? Sí, 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 sin ninguna duda. Lo estoy intentando construir en Valdebebas, donde hay buenos mimbres también para hacer esos cestos, pero efectivamente La Paz, claro. Bueno, en primer lugar, en cuanto a sentirme cómodo, y esto es importante, creo, porque es un buen mensaje para los jóvenes. Cuando uno va a un quirófano de otra especialidad, y más si no conoce al cirujano que está en ese otro quirófano, quien es tu mayor enemigo eres tú mismo. No es el cirujano o el ginecólogo o la ginecóloga o la cirujana o la traumatóloga que hay ahí, sino eres tú. ¿Por qué? Porque tú mismo estás a la defensiva, tienes miedo, estás ante una situación de un alto nivel de incertidumbre, que dirían los militares o los ingenieros o los financieros, ¿no? Estás en un entorno de alto nivel de incertidumbre porque vas primero a una complicación, es algo que no estaba previsto. Segundo, en una anatomía muy alterada, donde solo reconocer las estructuras anatómicas a veces lleva su tiempo. Claro, te llaman de ginecología esperando que tú llegues y veas el uréter como quien, ¿no? ¡Ah! Ahí está el uréter. Y resuélvanlo así. No, pues no. A veces te Totalmente. tienes que poner a escarbar, disecar, ampliar la incisión si es cirugía abierta, recolocar los trócares si es cirugía laparoscópica, es decir, hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo primero, relajarse. Relajarse. Ahí estáis todos a lo mismo. Segundo, confesar tus debilidades. Oye, si no sabes hacer la laparoscopia y llegas y están haciendo la laparoscopia, lo dices. Porque igual te ayudan y solo le tienes que ir guiando al que está haciéndolo. Eso hoy en día es un escenario menos habitual.
Tenemos compañeros que igual mayores que no han llegado al carro de la laparoscopia O y que les pasa puede lo pasar. contrario, O lo que contrario, están más cómodos en un ambiente claro, laparoscópico que en un ambiente abierto. lo contrario que puede ser también aún más angustiante, si se dice así, es Angustioso. angustioso, sí, no sé, es llego y sé hacer la laparoscopia y aquí hay un campo con una sifopubiana que yo no sé ni cómo manejarme, ¿no? Entonces, confesar rápidamente, no esperar la tortura. Ojo con Es los decir, sincericidios, eso, sí, ojo con los los sincericidios. sincericidios. No, pero siempre en el plano productivo, en el plano constructivo, en el plano de que yo pienso en el paciente. Entonces yo pienso en el paciente. Oye, perdonad, pero vaya lío, ¿no? O sea, vaya lío hay aquí. Pero bueno, a ver, ayudarme, decirme, Pero ¿quién contarme ha un hecho poco. esto, Claro, no? pero cuando yo llegué había 2 o 3 tripas abiertas, como decía una. A ver, ¿qué ha pasado aquí? O sea, contarme un poco, quitándole un poco de hierro además, porque en general eso sienta muy bien. Entonces yo reconozco que yo tengo, digamos, facilidad para las relaciones personales. Entonces yo cuando llegué a La Paz, que venía muy intimidado, es verdad que empecé a ver enseguida que, bueno, que la gente es normal y que si tú... Y luego enseguida ves que no son tan buenos como tú te crees o tú tan malo como tú te crees, sino que sois un Exacto. poco parecidos y que has estado en situaciones ya, porque uno ya va cumpliendo años y a ti te ha pasado que tienes pinta de joven, pero bueno, ya te has visto en 2 o 3 que te recuerdan un poco a eso, ¿no? Entonces eso es clave. Y luego en La Paz yo he tenido mucha suerte porque me he encontrado con un grupo de gente estupenda, fundamentalmente en la unidad de sarcomas y tumores óseos, es decir, en la parte de oncología de trauma, con Eduardo Ortiz, Manuel Peleteiro, con Irene Barrientos, con las ginecólogas a las que adoro, Alicia, la jefa, Emanuela, Ana López. He estado operando con ellas una nefrectomía laparoscópica con Ana López como si estuviese con un urólogo, es decir, pedazo de cirujanas y además, oye, con un ambiente de trabajo en grupo y colectivo muy bonito. Y luego con los cirujanos, que son, yo creo que son nuestros hermanos en esto, ¿no? Siempre hay que llevarse bien con los cirujanos, yo siempre lo he dicho, desde que en Galdácano llegué de adjunto de primer año y me llamaron por una nefrectomía que estaba sangrando la arteria renal y lo primero que hice fue decir que venga un cirujano que ayudarme, ¿no? Porque tienen una costumbre quirúrgica, si se me permite, que es que nos viene muy bien. Nos viene muy bien. Y luego, sin duda, cuando te llaman ellos, pues hombre, ir con el mismo talante, ir sabiendo que es un compañero que lo está pasando mal y que le puedes decir, chico, no pasa nada, que las da un viaje a la vejiga, la reparamos y en un momento. Bueno, eso lo has dejado atrás. Y lo has dejado atrás porque obviamente, bueno, pues tu carrera profesional te ha llevado a tener oportunidades, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, se ha ido porque estaba mal. No, Menganito ha dejado el hospital porque es que no cuentan con él. No. Entonces yo creo que eso es una cosa que hay que decir un poco en alto, que yo creo que una cosa que hay al menos en las ciudades grandes, es que la actividad privada ahora mismo se pueden hacer prácticamente las mismas cosas que en la actividad pública, al menos quirúrgicamente. Otra cosa es el tema farmacológico. Pero sí que es cierto que a ti, bueno, pues la combinación de pública y privada ha sido algo que siempre has buscado desde que aterrizas en Madrid. Montas un equipo, como dices, con tu socio, con Gonzalo Bueno, y más gente importante que están a tu lado durante muchos años, y tienes la oportunidad, ¿no?, de coger el hospital al que te centras ahora mismo en estos momentos, pero sobre todo tienes que decidir saltar, porque llegas a un momento de ansiedad, excesivo trabajo, excesivas puertas abiertas y tienes que decidir cerrar una de ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues cerrar y querer saltar de un hospital La Paz a un hospital nuevo? Bueno, es una pregunta retórica porque lo hemos hablado tanto que probablemente la respuesta ya la sabes, ¿no? Pero bueno, para que nos escuchen los demás. En primer lugar, nadie se va de un sitio que esté fenomenal. O sea que las cosas hay que hablarlas un poco en plata, ¿no? Pero no es una cuestión personal con nadie. Es porque cada uno, volvemos a lo el conocimiento de uno mismo. Cada uno llega a un momento de la vida en que tenemos unas necesidades. Ahí quería llegar. Hay matrimonios que se rompen no porque Claro, no estés enamorado, es pero decir, así es. O sea, la pregunta básicamente es, ¿tú te vas a La Paz para montar un equipo de robótica que montas? ujú, Tu objetivo cuando trabajas en Madrid es trabajar para, bueno, pues para un proyecto. ujú, ¿Te encanta la docencia tanto que se traduce en que montas una escuela de formación
quirúrgica como es Planet Academia. Tienes a los residentes persiguiéndote para aprender a poner un trocar, el eje, el robot, el cómo pincho, o sea, tú tienes seguidores dentro de lo que es la Mm. docencia y teniendo todo eso te es insuficiente. Entonces, ¿qué pasa probablemente en nuestras carreras profesionales? Que llegamos y queremos una siguiente etapa. Y cuando llegamos parece que es que no era el proyecto que nosotros queríamos. Entonces, yo lo que he visto desde el otro lado, con tantos cafés que hemos tomado, y no solo hablábamos de medicina, Ujú. porque tú tienes unas inquietudes que van mucho más allá de la medicina, eh, era, esto se me queda pequeño. No, pero es que eso puede... A ver, que No no es es que que se yo te quede quiera pequeño, ser es esta políticamente rutina, no, correcto, esta pero rutina no me deja seguir bueno, creciendo. Y tú querías eso seguir sí, es decir, creciendo. sí, pero mira, sí, sí tienes razón, estás diciéndolo porque además lo sabes, pero no es tanto que no me haya ido, ¿no? Creo que has dicho, yo creía que esto era y no era No, 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 esto. no. O sea, La pregunta va hacia cómo, estando en un hospital de esas características, haciendo a ya, lo que te quieres sí, dedicar, te apetece, sí, y eso es una visión que está empezando a pasar en en muchos, muchos sí. urólogos, y que probablemente las siguientes generaciones lo sigan. Mm. ¿Quieres responsabilizarte? ¿Quieres un puesto de responsabilidad con un equipo al que poder tutelar? eh, en un ambiente mucho más pequeño, pero que tú seas probablemente más libre que lo que nos encorseta, ¿no? Un sistema pues de el ambulatorio, la guardia de presencia, el quirófano de no sé dónde. O sea, Bueno, me estás pinchando, me estás provocando. Ahí me vas a hacer decirlo. Yo hay una cosa que por lo menos a mí me aplica por mi carácter y es que yo creo que un profesional de ejercicio libre, como es el médico, con una jerarquización como a la que se ha realizado en las últimas décadas, al final no es feliz, en general, porque me lo he encontrado en mucha gente, donde el reto está en cómo reconvertir esa jerarquización en algo que permita mayor autonomía. El otro día hablando con Bernardino, que es un tipo con una cabeza que yo creo que es un visionario, muchos decía, la gente para ser feliz quiere reconocimiento, retribución y autonomía. Entonces decía, todos los médicos queremos ser jefes, ¿no? Pero no hay que entenderlo como que queremos ser jefes de servicio. No todo el mundo quiere ser jefe de servicio. Pero poca sí, gente ahora. sí, habrá poca gente, sobre todo en la pública. El tema es que todos queremos, o muchos, nos llama digamos, nuestra personalidad a crear algo, a crear un proyecto que vaya algo más allá de la asistencia. Y hay veces que se puede dar que, oye, te den una jefatura de sección, te den una coordinación de una unidad o incluso una jefatura de servicio. Y hay veces, como era mi caso, que esos puestos ya estaban ocupados. Entonces, pues es que tampoco, quiero decir, no hay que culpabilizar a nadie. Era que, oye, a mí me apetece, el cuerpo me está pidiendo, ¿no? Algo más. Oye, tu cuerpo pide salsa, ¿no? Pues el cuerpo me está pidiendo algo más. Y nuestro jefe, el hombre, con intento de contentarme, me daba robots, ¿no? O sea, me daban casos, oye, y he aprendido muchísimo con el robot en estos últimos años en La Paz, porque he podido hacer reconstructiva de tracto urinario superior que no había hecho. Encima teniendo al lado a Luis Martínez Piñeiro, joder, que es un tipo... Lo que pasa, No, pero perdón que acabo. Y entonces, esa asistencia, esa labor asistencial que me ha permitido aprender mucho y que me gustaba hacer, porque a mí me gusta, como sabes, hacer una adenomectomía robótica, hacer una ureteroplastia, hacer una prostatectomía, una parcial de riñón, ya no era suficiente. pero yo Entonces, no, cuando surge el proyecto de Sanitas y me dan la oportunidad de en un hospital con una inversión tremenda donde la compañía se ha dejado hasta el último duro para hacer algo que sea realmente un hospital puntero, joder, y nos dan a Gonzalo y a mí la oportunidad de montar el servicio, pues es que, claro, es que me lo están ofreciendo. Y ya cuando llega el momento en que abre las puertas y se llena, dices, coño, es que no me da tiempo, es que no me da tiempo. es que no tengo tiempo físico. Pero fíjate, yo creo que ahora mismo el momento en el que estás viviendo, que es obviamente el nacimiento del hospital, el servicio que estás dirigiendo, eh, tienes un paso anterior en tus inquietudes, en tu esto no es suficiente, en quiero seguir creciendo, ¿no? Que eran conversaciones que teníamos muchas veces, que era,
es que, o sea, tengo toda la carrera profesional por delante y ¿qué vamos a seguir haciendo esto todos los días? A mí no me parece que seas un médico al uso, porque tú tienes unas inquietudes y por eso hablaba de sensibilidad al principio de la entrevista, porque tú me venías a mí siempre hablando de historia, de un podcast de vela, de una persona que acabas de descubrir, de tus clases de pintura, te pasabas las sesiones clínicas dibujando No y digas. todo eso lo has traducido en un proyecto que ya lleva muchos años rodando, en un proyecto que la gente conoce, en algo que puede llegar a ser hasta un punto de referente para los residentes, ¿no? Que son los cuadernos de cirugía. Entonces, tú creas Planet. Y tú creas Planet porque necesitas algo más. Aquí estamos poniendo el símil que se puede traducir en muchísimos médicos, que es público-privada, oportunidades de jefaturas. Yo creo que esa no es tu trayectoria. Yo creo que tu trayectoria es eh, que necesitas seguir creciendo y que tú siempre has dicho una palabra que es crear. Entonces, ahora mismo, en tu momento actual, con tu servicio y tu nuevo equipo, con Planet rodando, eh, ¿crees que sigues creando? ¿O tienes la sensación de que necesitas otro tipo de rumbo? ¿Te sientes satisfecho con el recorrido que has tenido hasta ahora? Bueno, eh, muchas cosas ahí. Para empezar, sí, tienes toda la razón. Es decir, a mí ya mucho antes el cuerpo me pide algo en una labor docente. Luego es verdad que pude ser tutor durante un tiempo de los residentes, pero es que yo creo que era un tema como más etéreo, no era tan un puesto, ¿no? No quería eso. Em, entonces yo, fundamentalmente, cuando llego a La Paz, a ver, yo en el Infanta Sofía, a mí ya me gustaban los sarcomas, los tumores retroepiteliales, ya habíamos llevado algún trabajo, ¿recuerdas de eso a algún congreso del Infanta Sofía? Y me gustaba la docencia y no teníamos residentes. Allí había estudiantes de la Universidad Europea, que además eran estudiantes con los que tuve fui profesor colaborador, o sí, ¿no? Se llama profesor Sí. colaborador. El, el- digamos que la interacción con el aprendiz me gusta, ¿no? Y eso es algo que yo creo que llevo dentro, no creo que sea nada. Entonces, cuando llegamos y llego a La Paz, y es que a los 7 meses de estar en La Paz llega la pandemia. Entonces, claro, aquí acuérdate tú, heroína del pueblo, te bajas ahí a urgencias al principio de todo, yo Pues no hay caigo otra cosa que enfermo, hacer. porque me lo pegan los del Marañón encima. Una venérea fue en mi caso. Qué morro tienes. En una TS. Caí con nada. El 14 de marzo estábamos Mercedes en una habitación y yo en otra esto precintado, como se diga. Y total, que cuando vuelvo y tal, y se paralizan los quirófanos, y yo soy un friki de la cirugía, como sabes. Un friki. A mí me encanta la cirugía, me encanta crear un universo en torno a la cirugía. Bueno, no un universo, crear, realmente hablar del universo que hay en torno a la cirugía. No crearlo, sino verlo y transmitirlo. Y así nace Planet, ¿no? Porque empezamos, como dices, en el sótano de la Clínica Santa Elena, pues en plena pandemia prácticamente, y dije, mira, no hay quirófanos, los chavales estaban angustiados, diciendo que no iban a aprender a operar, que estaban Claro. pasando los meses y no hacíamos cirugía en La Paz, salvo la urgencia. Entonces dije, mira, vamos a hacer aquí algo bueno, que por lo menos pongamos vídeos y veamos cirugía y vamos a hablar, porque tanto webcast o como se llamasen, webinar Los de la webinars. EU, de aquella época oscura De de la EU, todo. con, No, no, con webinars toda de todo. oncología, pero oncología, que está muy bien la oncología. Mira, tú eres una experta en cáncer Ya, de pero próstata, sabes que pero me hombre, gustan claro, te otras gusta cosas operar mucho más que un más. tonto un lápiz. Y entonces, pues dijimos, joder, pues vamos a hablar de cirugía. ¿De qué? Pues de lo que hacemos, de la paroscopia. Venga, de prostatectomía radical. No, de prostatectomía radical. Y traemos a Felipe Ranz, al hombre, Exacto. a que hable de la abierta que la hace como Dios. Total, que empezamos a hablar de eso y vemos que, joder, que se llena aquello, que está lleno de gente que quiere oír hablar de eso, claro que sí, gente joven y no tan joven. Entonces, en una de esas, ya cuando llevamos como 2 o 3 ediciones, oye, los de Ibsen me dicen, venga, te apoyamos, los de Alter se suben al carro, venga, te apoyamos. Luego han sido fundamentales estos dos laboratorios y luego conozco a Emi, el que está detrás de la cámara ahí, ¿no? Que viene del mundo del cine y entonces vemos y le digo, Emi, pues es que a mí me parece que en esto hay una posibilidad de desarrollar este universo, digamos, docente en medicina, no ya solo en cirugía o no solo para médicos,
hasta un nivel, porque EMI pues, me aporta la profesionalidad del medio audiovisual. Y claro, a mí me gusta el cine mucho. Y claro, cuando veo que podemos hacer cosas que se parecen a cosas de cine, pero con mi mundo, pues a mí me fascina. Bueno, nos llegaste a llevar a una sala de A una cines sala a de hacer un cine, curso, ¿no? exacto, el Randori, el Surgical Randori. Entonces, ese mundo reconozco que a mí me ha dado la vida, sobre todo en épocas, como decías, difíciles, que fue el pensar, yo cuando llegué a La Paz me iba a jubilar en La Paz, tenía claro que de aquí no me muevo. Y hombre, lo he pasado muy mal el último año, porque renunciar a algo muy bueno por algo que tiene buena pinta y crees que es lo que a ti te pide el cuerpo, pero no estás seguro de si eso te va, bueno, de hecho puede salir mal todavía. No Pues, creo. pues es difícil, ¿no? Y entonces Planet para mí ahí fue es que fue un salvavidas. O sea, fue un chaleco salvavidas ponerme con Emi a hacer un podcast, a hacer una entrevista, a hacer dibujos para un cuaderno de cirugía. Ya no digamos a Day in the Life, todavía falta. Mercedes todavía dijo, pero Dios mío, me acuerdo de un amigo que me dijo, pero tío, no te estás pasando ya un poco, ¿no? Estás ahí poniéndote un café por la mañana en tu casa y lo filmas. No sé, hay cosas que igual soy una persona poco pudorosa también. Bueno, sobre todo no es frecuente en nuestro ámbito, No, no lo es. porque esto mismo lo haces entre periodistas o lo haces entre influencers y es el día a día y no cuentan nada, Sí, sí. ¿no? Y entonces lo nuestro es como, además de lo que hacemos, Sí. vamos a contar otras cosas, ¿no? Pero mira, hay una cosa que los médicos siempre hemos sido creativos. Muchísimos médicos pintan, hacen escultura. El papá de mi amigo Diego Garramone, que el pobre murió, de Néstor Garramone, argentino como de mí, hace, además de que pinta fenomenal, ahora hace mosaicos con esto como los romanos, ¿no? Pues unos mosaicos que te alucinas, en la iglesia de Alicante hay varios. Entonces, la creatividad y la cirugía van de la mano. O sea, yo sí que creo que muchas veces somos muy críticos con la medicina nosotros, pero yo creo que detrás de la medicina hay una humanidad y detrás de gente muy humana hay, bueno, pues hay cultura, hay inquietudes, hay... Solo que la medicina nos absorbe. Entonces yo creo que una de las cosas que yo echo de menos en La Paz eran esos cafés que hablábamos de todo menos de medicina, ¿no? Tú tienes bastantes hobbies. Mm. Te gusta jugar al golf, te gusta el mar, la vela, el kite, te gusta esquiar, pero te gusta también lo que es familia, ¿no? Sí. ¿Cómo es de importante la familia? Mira, hay una cosa que pensaba estos días y se me ocurrió y no sé dónde, y como me ibas a entrevistar estaba un poco nervioso. Para mí un planazo es una interacción humana buena. Un buen rato. Para mí un buen rato con una persona es un planazo. Pero un mal rato con una persona para mí es muy doloroso. Entonces eso, que yo me conozco y acabamos como hemos empezado, ¿no? Hablando de sensibilidad. Yo soy muy sensible, en eso somos muy parecidos los dos. Tengo reacciones muy, a veces, mm, muy, no sé cómo decirte, como muy rápidas, muy instintivas, muy de sentimiento, muy poco meditadas, que intento controlar constantemente. Tengo un afán de protagonismo a veces que no sé si es bueno o malo, pero que a veces debo intentar bajar. Pero tengo una gran humildad y desde luego reconozco el talento y me encanta rodearme de talento, ¿no? O sea que todo eso es un ser humano, ¿no? Entonces a mí una relación humana, por eso la medicina es tan fantástica, porque la medicina es una relación humana muy auténtica. Puede causar gran satisfacción o puede causar gran pena o incluso gran conflicto o incluso gran toxicidad. Y al fin y al cabo eso es la familia también, es decir, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, son todos seres humanos. Los pacientes, la medicina, la cirugía, todos son seres humanos con los que interaccionas. Y a los que nos gusta la interacción con los seres humanos, nos gusta estar en familia, nos gusta estar en casa. Para mí, yo cuando tuve a mi niño, tenerlo en mis brazos, era un subidón de oxitocina, como diría tu amiga Marian Rojas, era un subidón de oxitocina tal que es que la felicidad era algo
O sea, estar en mi casa con mi niño en una siesta abrazado, bueno, y sigue siéndolo hoy en día, tiene 7 años, ya es un garayán, ya va camino de ser un niño, ya no es un bebé, pero es una interacción que a mí me fascina, ¿no? Y bueno, y de mi mujer pues no voy a decir nada porque es muy pudorosa y no quiero decir nada de ella, pero pues es mi compañera de vida, es quien me ha aconsejado, me ha ayudado, me ha ¿Y quién? sostenido, me ha Y enfadado te ha permitido y me ha permitido hacer todo ir esto. desarrollando todo lo que yo he ido desarrollando y cubriendo muchas veces una parte que, joder, pues que quizá yo he dejado de lado, ¿no? Entonces, ¿qué es la familia? Para mí la familia lo es todo, pero es que para mí la familia también son los amigos. Y para mí la familia también son mis pacientes. Y esto suena como muy ñoño, pero yo, Sí, suena. es verdad, pero yo cuando, yo he tenido también interacciones negativas con algún paciente, hace Hombre, poco con uno, y y me tantos. decía Yo Gonzalo, en la huelga la semana pasada. me decía Gonzalo, tranquilo, Guillo, que yo lo tengo estudiado, hay un 5% de pacientes con lo que uno no se lleva, no se lleva, por mucho que tú intentes, Bueno, y hay gente que es te cae verdad, bien y hay gente que te cae mal. sí, pero Y hay incluso, pacientes que te caen muy bien y hay pacientes que es que no te caen. pero mira, a mí hay pacientes que me caen fatal, Y les pero, coges y les cariño. acabo cogiendo un cariño Sí, eso es tremendo. cierto. Porque, Hay que porque, hacer un ejercicio. porque, joder, porque efectivamente hay que hacer un ejercicio, Bueno, es un ahora sacerdocio. tenemos una cosa importante. Y es que tenemos que intentar que Emi nos siga queriendo. ¿Vale? Entonces, tengo una última pregunta. Y es si hay algo que no te haya preguntado que nos quieras contar. No, la verdad es que no se me ocurre. O sea, yo si algo siento es pasión. Yo ahora estoy feliz y tengo mil problemas que creo que tengo que solucionar y que a veces gestiono mal, soy muy desastre, Gonzalo para mí es fundamental, a veces es fundamental, tú eres fundamental, mi hijo Juan es fundamental, y mí es fundamental. Pero los seres humanos, a mí me encantan los seres humanos y tienen una oscuridad tremenda, pero creo que debemos hablar más de las cosas buenas, Eso es porque cierto. hay tantas cosas al día que pasan que son tan buenas. Ponemos foco en lo que nos falta y en lo malo y no tanto en lo bueno. Un telediario. Pues Has es que dicho una cosa muy un importante. Luego, telediario. cuando vuelvas a escuchar la entrevista, Voy a que parecer cómo, horrible. que por qué me iba a querer yo de la paz. Claro. Y eso es bueno, Hombre, claro. porque hemos hablado muchas veces de muchos motivos por los que te tenías que ir, pero la Oye, pero, sensación final, pero la paz es fantástica, ¿eh? O sea, estás pero hablando si del lo buque digo, insignia de la si sanidad no lo digo, no española. quitemos la paz como nombre, digo de que como personas necesitamos nuevas etapas. Exacto. Es decir, y volvemos a lo mismo. Reflexión, meditación, rezo, Risas, risas, copas. copas en su justa medida, guitarras, cantar, la tuna, no hemos hablado de la tuna, Yo en todo, casa tengo ahora una frase que el otro día le digo a Edu. Digo, oye, menos cachondeo, porque me estaba vacilando con algo. Y me dice, ¿menos? Menos cachondeo, no, por favor, más más cachondeo, cachondeo. exacto, Entonces yo creo que eso es fundamental, ver las cosas buenas, fundamental. ¿no? Hablar El más de lo judo, bueno. no hemos hablado del judo, que es para Bueno, mí porque es que una religión, hay queremos que muchas Emi cosas. nos siga Al golf queriendo. no, al golf A golf no, no, no. juego Vale. fatal, me gusta porque me doy un paseo por el campo y voy con amigos y con mi hermano y tal, pero no, no. Bueno, pues Pues en conclusión, que mis padres, que no hemos hablado de ellos y son los que han causado mi manera de ser, quien soy, decía, es un chaval con ganas, al que mis padres siempre han incentivado, siempre han ayudado, siempre han permitido con trabajo que pudiese tener a mi disposición prácticamente lo que he querido, soy un consentido. Y, y en ese sentido, agradecerles a ellos y a vosotros, a mi familia, a los que me rodeáis, lo que me habéis permitido aprender y hacer y que encima, pues de vez en cuando me deis una palma en la espalda, me digáis, oye, me ha gustado el podcast. Como me decía un neurólogo hace poco, ¿no? Oye, lo cojo el coche para ir al trabajo pues no sé, en Palencia creo que era, y voy escuchando los podcasts y me paso un buen rato. Pues eso para mí es una recompensa enorme. Pues síguenos haciendo conocer a la gente. Muchas gracias, Asir. A ti.